Hermanos, como les había dicho, esto es una charla acerca del machismo y el feminismo. Entonces la he titulado como el hombre y la mujer como seres iguales. Mi nombre es Jair Noriega, teólogo en formación. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar acerca del machismo y vamos a hablar de igual forma acerca de lo que es el feminismo, como para adentrarnos en este tema, nosotros nos vamos a encontrar con muchas corrientes y muchos pensamientos que nos hablan acerca de qué es el machismo. Entonces, entre una de esas corrientes que nos hablan, nos dice que el machismo es un conjunto de actitudes, conductas sociales, y es una actitud en la cual el hombre se cree superior a la mujer, en el cual el hombre se cree con más derechos sobre la mujer y por creerse con más derechos la somete y la obliga a hacer muchas cosas que denigran su igualdad con respecto al hombre. Y vemos que hay regiones de Colombia que están un poco más permeadas por esto que realmente otras cosas. Y por otro lado tenemos el otro corriente que es el feminismo, y el feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, sociales, culturales, que tiene como objetivo devolverle esa igualdad a la mujer, y que de hecho ha sido muy bueno cuando se formó, pero que vamos a ver más adelante cuando lo toquemos más específicamente, cómo el feminismo a través de la historia ha ido evolucionando, y realmente lo que se entendía por feminismo hace aproximadamente unos 50 años atrás es totalmente diferente a los movimientos feministas que nosotros vemos hoy en día. Entonces estos dos conceptos es más como para que si los están leyendo, de más que debe de ser así, es como para que de pronto los que no tienen bien el concepto lo puedan interiorizar un poco más. Entonces, siguiendo en este mismo orden, vamos a ver, primero vamos a hablar acerca de la masculinidad y el machismo, y nos vamos a encontrar que hay unos mitos acerca de lo que significa la masculinidad secular o machismo, porque muchas veces lo que entendemos como machismo es lo que significa en el mundo que es ser hombre. Entonces nosotros vamos a ver que en el mundo se nos enseña que los hombres no lloran, que los hombres no deben de llorar porque los que lloran son las niñas. Entonces, si a un niño le pegaban, no llore porque las que lloran son las niñas. Eso es un concepto que se considera que es hombre el que no llora. Si un niño llora, ya le pueden decir otros apodos contrarios a su sexo. Por otro lado, el hombre en el mundo, y es un acto machista, es que él en cualquier lugar le dice a la mujer, se debe hacer lo que yo diga o lo que el hombre diga, porque es que yo soy el hombre y así se tiene que hacer. Otro mito es que el verdadero hombre tiene varias mujeres. Entonces, mientras más hombre yo quiera ser, más mujeres tengo que tener, porque eso es lo que significa real hombre. Él me quiere, pero... Internet. Y supuestamente tengo el internet para mí solito. Entonces, profe Flores, problemas de internet. Yo le dije, para que cuando vea este video se ría y sepa que yo le dije que el internet se iba a caer. Toma 2, escena 1. El hombre y la mujer como seres iguales. Mi nombre es Jair Noriega, teólogo en formación de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, entidad con certificación de alta calidad ante el Ministerio de Educación. Entonces, como les había dicho, mis amados hermanos, los dos conceptos que les tengo aquí presentes son para que visualicen lo que significa, qué es el machismo y qué es el feminismo, y la composición de cada uno de ellos. Entonces, habíamos estado hablando acerca de unos mitos y habíamos ya tratado sobre que los hombres no lloran, que se debe hacer lo que el hombre diga, que el verdadero hombre es el que tiene mujeres, y creo que por aquí fue cuando se me acabó, y es que los hombres no hacen oficios en la casa. Y yo quisiera decir eso, porque a mí sí me toca hacer oficios todos los días, pero esto es un mito, realmente es algo falso, que los hombres no tienen que hacer oficio en las casas. Las esposas que están aquí escuchándome celebran. Otro mito acerca de lo que es la masculinidad es que el hombre es el único que puede trabajar.
las mujeres no pueden trabajar y el único que trabaja es el hombre. Esto es efectivamente otro mito. Otro es el tamaño de sus genitales o de su genital, pues el hombre no tiene varios, perdón. Y es que se considera que es más hombre el que tiene el pene de un tamaño más grande. Si lo tiene más pequeño, dicen, no, ese no es hombre, eso era una mujer y a última hora se convirtió en hombre. Eso es un concepto que se tiene en el mundo acerca de lo que es ser menos hombre. Otro es el tono de voz. Si yo tengo una voz un poco más aguda, entonces yo soy más hombre que los que no tienen, digámoslo que un tono de voz menos agudo. Hay hombres que cantan sumamente, perdón, no solo cantar, sino que también hablan muy suave y de hecho les sirve para cantar. Entonces dice que no, que son afeminados solo por su tono de voz. Y otro mito es que el que más dinero, el que dé más dinero a aportar en la casa es el que manda. Este es, perdón, otro de los mitos que se ven. Entonces, esto que les traje en esta diapositiva, más que todo es para que viéramos qué se considera en el mundo que es la masculinidad, cómo lo ve la perspectiva de que la ve el mundo. Y además de esto, ¿qué es el machismo? Aquí hay muchos pensamientos machistas, como que los hombres no hacen oficios, como que el tono de voz, como que el hombre es el que manda, como que la mujer debe de estar en la casa lavando platos. Estos días yo vi una compañera que cumplió, se va a casar, perdón, se casó, y vi que le dieron un ramo y ella estaba súper feliz, pero yo vi que realmente esto era un sexismo. Y también vamos a tocar ese punto, la diferencia entre machismo y sexismo. Y el sexismo es una acción que denigra al sexo contrario. Entonces, el ramo de flores que le dieron a ella no era un ramo de flores, sino que era un guante, un cepillo para lavar ropa, un jabón, unas cosas para limpiar, unas toallitas, unas esponjas y un delantal. Y le decían, este es su ramo de flores porque eso es lo que usted vaya a hacer al matrimonio, a limpiar la casa y a estar en la casa. Y me pareció un poco sexista y machista este regalo que le hacían a ella, dándole a entender a la mujer que ella se iba a casar solamente con su esposo para ser una sirvienta, y va totalmente contrario al modelo de igualdad. Por eso el título que le he puesto a esta reflexión es El hombre y la mujer como seres iguales ante Dios. Entonces ahora, después de haber visto esto, vamos a ver Jesús como el modelo de masculinidad. Cómo Jesús nos vino a demostrar, aparte de su obra salvadora, cómo era el modelo de identificación que el hombre debía de tener. Entonces, en esta primera parte voy a estar hablando para los varones, y lo primero es que la autoridad ganada en el servicio. La autoridad que debe de ganar el hombre para con su esposa, sus hijos, en el hogar y con las demás personas, debe ser una autoridad que se gane a través del servicio. Y en Juan 13, del 6 al 8, nosotros vamos a ver la historia cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y en ese pasaje se nos ilustra la manera en que Jesús, siendo el maestro y según la cultura judía, en ese lugar debían de haber sirvientes que eran los que lavaban los pies a las personas que llegaban a ese lugar. En ningún momento el maestro podía quitarse su túnica y ponerse a lavar los pies o secárselos a sus discípulos. Sin embargo, Jesús rompe este prototipo machista de la época y él viene y se rebaja a servirle a las demás personas para ganar esa autoridad ante ellos. Y ese es un principio que como hombres nosotros debemos de tener, y es que servir a otros, mis amados hermanos, no nos hace menos personas, ni nos hace ser menos hombres a la hora de ayudar a las demás personas. Otra característica que debe de tener un hombre que lo hace realmente identificarse con una masculinidad de acuerdo a Jesús es cómo reacciona un hombre frente al dolor. Y nosotros vemos muchas veces que frente al dolor el hombre tiende a maldecir al mismo nombre de Dios y a tomar muchas malas decisiones, porque ¿a quién le gusta sufrir? Pero entonces vamos a ver, mis amados hermanos, que Jesús, cuando estuvo enfrentado al dolor, sencillamente aguardó su compostura y solicitó ayuda a sus compañeros. Y esto lo vemos en Mateo 26, 37 al 38,
cuando él se está en agonía, cuando le dice a sus discípulos que fueran y oraran con él, que se sentía en angustia, porque sabía lo que se le iba a acontecer cuando antes de él ser arrestado. Y creo que es una invitación que nos hace Jesús como hombres, mis amados hermanos, al enfrentarnos nosotros al dolor, podamos ver qué es lo que realmente está dominando nuestros interiores. Si es Jesús el que está dentro de nuestras vidas y nos hace tomar decisiones sabias, o realmente son nuestras emociones las que nos dominan y ante el dolor actuamos como una persona guiada por el espíritu de este mundo, o realmente somos guiados por el espíritu de Dios. Otra particularidad es que un verdadero hombre es aquel que muestra sus emociones y pide ayuda cuando es necesario. Jesús era el líder de ellos y sin embargo él les dice, vengan, oren conmigo. Si hemos leído ese pasaje nos daremos de cuenta que Jesús, su sudor era similar a las gotas de sangre, y esto es una enfermedad, pues no tanto una enfermedad, sino una patología que se presenta cuando los vasos sanguíneos es tanto el estrés que esto revienta algunos vasos en la piel, en los poros, perdón, y esto pareciera sangre, pero realmente es una sudorización y se reflejara, y es un grado máximo de estrés en que la persona está totalmente desesperada. Podemos ver ese ejemplo de Jesús, que cuando se sintió débil, él fue en busca de sus amigos para que le ayudaran a orar, aunque eso no lo hicieran, pero él fue en busca de que lo apoyaran en oración. Y creo que cuando nosotros estemos débiles y afligidos como hombres, algo que no nos va a hacer menos hombres, mis amados hermanos, es ir y buscar ayuda, ir donde nuestro líder, donde nuestro pastor, ir donde las personas que nos estén acompañando para que nos puedan acobijar. Otro fragmento, mis amados hermanos, es que un hombre frente a la injusticia, ¿cómo actúa? Y vemos que Jesús lo que hizo al aguardar fue que esperó. Y en Juan 18, del 20 al 23, es un pasaje que narra cuando Jesús está frente a Pilato y luego lo llevan ante el sumo sacerdote y a Jesús lo abofetean, porque Jesús les dice la verdad. Entonces vemos, mis amados hermanos, que si a mí me pegan una cachetada, yo siempre le he dicho al Señor, ojalá me dé la capacidad de no devolvérsela al otro, porque aún quizás tenemos un temperamento fuerte, pero el ejemplo que Jesús nos da cuando como hombre nos enfrentamos ante una injusticia es no tratar de hacer justicia por nuestras propias manos, sino encomendar esa causa al Señor y aguardar silencio, estar callado. Vemos que Jesús, aunque era abofeteado por estos hombres que le faltaban el respeto, él sencillamente inclinaba su rostro y encomendaba su causa al que es justo y juzga todas las cosas. Por otro lado, vemos entonces cómo se enfrenta un hombre con el peligro y enfrenta lo acometido con serenidad. En ese mismo pasaje 18, en los versículos del 3 al 8, vamos a darnos de cuenta que cuando Judas va con todos estos hombres a buscar a Jesús, Jesús con mucha serenidad, y yo no sé si de pronto algunos de ustedes supieran que lo van a buscar porque lo quieren matar. Jesús sencillamente les dijo, yo he estado siempre con ustedes en el templo, en la sinagoga enseñándoles, he estado en las calles sanando, y ahora me vienen a buscar con palos y piedras. Y serenamente fue y se entrega a ellos. Entonces vemos cómo debe de actuar un hombre cuando se enfrenta al peligro, con serenidad, con tranquilidad, no tratando de demostrar su machismo, demostrar que es más hombre el que es más bravo, el que defiende más, sino realmente es una persona serena que demuestra perdón y expresa su ejemplo. ¿Y cómo es un hombre frente al abuso? Y nos vamos a dar de cuenta que un hombre frente al abuso sencillamente es un hombre que calla y guarda su dignidad. Y esto lo podemos ver, mis amados hermanos, en Mateo 27, en el versículo 30, y dice, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, cuando Jesús se encontraba que lo estaban castigando. ¿Cómo sería usted como hombre? Y en la antigüedad se consideraba que la mayor expresión de vergüenza era que un hombre fuese sometido totalmente a su dignidad y estuviese desnudo. Jesús estaba desnudo cuando le sucedió esto.
Y yo sé que era una indignación muy grande para él. Y además de esto lo estaban escupiendo y se burlaban. Pero cómo él se comportaba ante esto nos da un ejemplo a nosotros de cómo debemos de ser hombres, mis amados hermanos. Yo he visto películas y lo he visto en muchas personas que a veces los irrespetan. Incluso he visto boxeadores que los han irrespetado y ellos no pelean, no porque los vayan a expulsar de sus escuelas de boxeo, o de sus, sino porque tienen a sus hijos delante de ellos. Y ellos guardan su compostura, su serenidad, su dignidad, por darle un buen ejemplo a su hijo. Y eso es lo que Jesús nos invita, mis amados hermanos, como hombres, a que la autoridad no la ganamos con el servicio, de que la autoridad la ganamos ayudándole a nuestras esposas, bueno, los que están casados y se quieren casar. De igual manera, la autoridad la ganamos, mis amados hermanos, ayudando a otras personas y siendo de ejemplo, actuando ante el dolor con serenidad, con calma. Digamos que ante las emociones, expresarlas, contarlas a nuestras esposas, no creernos que porque contemos nuestras debilidades, porque digamos, amor, mira, no sé qué hacer, tengo esta duda, realmente la pareja va a valorar mucho que tú estés confiando en ella y te le estés contando estas cosas. Ya habrán otras personas más herméticas que no les gusta contar nada, son bendecidas por considerar de pronto que no necesitan la ayuda de otros, pero realmente de vez en cuando sí se necesita la ayuda de otras personas. ¿Cómo es un hombre frente a la injusticia? ¿Cómo es un hombre frente al peligro? ¿Y cómo es un hombre frente al abuso? Entonces esto es una respuesta ante el machismo, mis amados hermanos, de cómo podemos ser hombres, de cómo podemos dar un ejemplo a las personas de qué es ser hombre. Ahora vamos a hablar un poco acerca del feminismo en la historia. Nos vamos a dar de cuenta que realmente el feminismo en sus inicios fue muy bueno, porque el feminismo logró grandes aportes y entre uno de ellos es que la mujer recobró un poco su dignidad que por mucho tiempo habría sido sometida. Entonces vemos que el feminismo logró que la mujer pudiera votar, el feminismo logró que las mujeres pudieran ingresar a una universidad, que pudiesen volver a ir a los colegios. El feminismo logró que las mujeres pudieran ocupar cargos de poder, pero que ese feminismo que surgió en esos momentos en respuesta a cosas que se presentaban en injusticia contra la mujer, y esto es algo que, como les pude mostrar, Jesús siempre estuvo en contra de estos modelos machistas, de estas culturas, porque Él vino a devolverle, es no solo a traernos salvación, sino a dignificar nuevamente a la mujer, a colocar a la mujer en ese lugar en el que ella estaba antes de la caída, en el que era de igualdad con el varón. Entonces vemos que el feminismo que se practica ahora es totalmente diferente, como les expresé, al que se practicaba en los inicios, y que además de esto, ahora hay aproximadamente cientos de movimientos feministas, contrario totalmente a lo que se presentaba antes. Entonces, ¿cómo es la mujer en la Biblia? Entonces voy a permitirme estos textos, si los quiero leer porque deseo hacer un poco de énfasis. Entonces la mujer en la Biblia se presenta como una ayuda idónea. Y eso está en Génesis 2:18 y dice de la siguiente manera. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es muy importante, mis amados hermanos, comprender lo que significa ayuda idónea, porque se ha tornado a que pensemos que ayuda idónea sencillamente es hacer aquello que el hombre no es capaz. Y cuando pensamos que la mujer solamente va a hacer aquello que el hombre no es capaz, realmente estamos siendo un poco machistas porque decimos, es que el hombre no sabe cocinar, el hombre no sabe lavar, el hombre no sabe hacer oficio. Y realmente esto no significa una ayuda idónea. Una ayuda idónea, mis amados hermanos, de acuerdo al contexto bíblico, es un apoyo para su esposo, es una ayuda. Y esto no la hace que la mujer sea dignificada a que ella tiene un valor más inferior, sino que realmente lo que la mujer hace al lado del valor es hacer un equipo con él. Recordemos que Adán estaba encartado con esa tarea de tener que gobernar la creación, de colocar nombre, y fue Dios mismo quien vio que esta tarea no era para el hombre suficiente de él hacerlo solo.
Y al ver que todas las demás, los demás animales tenían pareja y el hombre no, dice que Dios mismo creó de la costilla del hombre a esta mujer. Entonces, mis amados hermanos, lo primero es que la ayuda idónea no significa que es que me va a hacer las cosas que yo no quiera hacer, no. La ayuda idónea de la mujer en el hombre realmente significa apoyarlo y ayudarle a cumplir el propósito por el cual Dios los ha llamado a servir juntos. Otro aspecto que vemos en la Biblia es que el hombre es la cabeza de la mujer. Y esto está en Efesios capítulo 5, versículo 23, y se lo voy a leer, lo tengo por acá, dice de la siguiente manera: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y él es su salvador. Este es un versículo que se ha malinterpretado entre muchas personas, porque muchas veces se dice es que la mujer tiene que obedecer al hombre porque el hombre es la cabeza. Y esta palabra cabeza viene del griego kepal, acerca de la autoridad que tiene el hombre sobre la mujer. No está haciendo comparación a que el hombre es la persona que va a soyuzgar a la mujer, sino que esa palabra lo que significa es que va a estar cuidando para que la domine o para que la ponga a hacer lo que él crea correcto, sino que realmente fue colocado como cabeza para que la cuide, para que la proteja, para que sea esa persona que se encargue de día a día cuidar de tan, digámoslo, bella creación del Señor. Y nosotros vamos a ver que aproximadamente 5 veces, hay 5 versículos que hablan acerca en ese pasaje de cómo ser un buen esposo, y tan solamente hay 2 que hablan de cómo ser una buena esposa. El escritor dando a entender a los hombres la responsabilidad que tienen acerca de cómo cuidar a la mujer. Y vemos otro aspecto, es el ministerio de la mujer, y vemos que esto es un pasaje que se ha transgiversado por mucho tiempo, porque se ha considerado que la mujer en algunos lugares no puede ser pastora, no puede ser líder, que la mujer solamente debe de aprender. Y este verso que está en 1 Timoteo 2:12, que es uno de los más polémicos, nos dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y para poder entender este versículo bien y poder contrarrestar un poco estas doctrinas machistas que se presentan, nosotros tenemos que estudiar este pasaje en su idioma original. Entonces vamos a ver que estas palabras enseñar y ejercer autoridad, que se supone no puede la mujer predicar ni ser pastora, vienen del griego didasken y del griego austentain, que significan enseñar y ejercer autoridad, los cuales van unidas con un impelativo que es onde y un impelativo de i, lo cual no se ve en versiones traducidas al contexto actual como la NBI. Entonces, se puede decir que la palabra didasken, que se considera una actividad positiva en las cartas pastorales, o sea, el enseñar, y vemos que hay mujeres que podían enseñar en ese entonces, es una actividad positiva que se encuentra en las cartas apostólicas. Y también es conocido como, cuando se debe de ver como austentein, que es ejercer autoridad. Entonces nosotros vamos a ver que realmente en este texto lo que se estaba diciendo no era que la mujer no pudiese enseñar desde un altar, ni que pudiese enseñar a los hombres, sino que la palabra que se emplea en los textos, en los versículos 11, también en el 14, 15, era la palabra de soyuzgar o de suplantar la autoridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de suplantar la autoridad, era porque en ese tiempo había un culto pagano y las mujeres, de hecho, lo practicaban de la diosa Diana, y era que ellas a través de la seducción seducían a hombres para que fueran a estos ritos, y ellos decían que ellas eran la perdición del hombre y los llevaban hasta estos ritos. Por otro lado, las mujeres tendían a intervenir en estas conductas en las reuniones
y por eso se prohibió en este momento. Más es un patrón cultural, pero no de autoridad, porque la palabra que realmente traduce autoridad, en la cual es la palabra esousiazo, y esa palabra no se utiliza en ese texto. Como les expliqué, las palabras que se utilizan son didaskein y autenten, que son de enseñar y ejercer autoridad. En ningún momento a la mujer se le está prohibiendo la autoridad o que no puede enseñar. Entonces, estos son unos términos que nos muestran de que realmente esto es más una interpretación desde una perspectiva machista que ha permeado algunas culturas, algunas regiones y algunas denominaciones que no permiten esto, pero que desde una perspectiva bíblica y teológica, realmente la mujer está en la misma dignidad del varón. Entonces, mis amados hermanos, ya para concluir, hay una frase que la escribió Albert Einstein, un científico, un primo mío, pues ojalá fuera sido primo mío. Y él decía, ante Dios todos somos igualmente sabios e igualmente insensatos. Nosotros debemos, mis amados hermanos, de identificarnos iguales ante las demás personas, seamos hombres o mujeres, y de comprender que tanto el feminismo como el machismo, perdón, han sido cosas y movimientos que han permeado lo que realmente significa una masculinidad y una feminidad de acuerdo a los patrones bíblicos. Entonces, mis amados hermanos, muchas gracias. Yo no sé si ya pueden cortar la grabación para poder seguir